los recursos, ¿no? Cómo también sirve para redefinir los recursos por coparticipación que se envían a las provincias y a los distritos en un contexto de puja claramente por los recursos, en un contexto de crisis y de alta inflación, lo que hace que ya haya algunos planteos de gobernantes diciendo, bueno, a partir del censo me tocan más fondos. Y ahora vamos a hablar de economía, vamos a hablar de cómo arrancó el año, de cómo está el panorama inflacionario, que ha mostrado algunas luces de alerta en los últimos días, principalmente con el precio de la carne, con el aumento que han tenido los alimentos y que se salen de la línea que trazó públicamente el ministro de Economía, Sergio Massa. Vamos a hablar con Guillermo Pizarro, economista. ¿Qué tal, Guillermo? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía, ¿cómo andás vos? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás viendo, Guillermo, la dinámica inflacionaria? Recordemos que Massa había dicho que este año debería haber una importante baja y que ya cerca de abril debería mostrar un 3 adelante. ¿Cómo ves que arrancó el año? Ya lo veo sin demasiado cambio. Creo que no va a llegar, hoy no veo que pueda llegar a ese objetivo que él plantea. De hecho, ya se está esperando el índice de enero que va a superar el 5%, algunos hablan de 6%. En febrero van a venir nuevos aumentos en combustible, en prepagas, en servicios. Va a ser muy difícil cumplir esa meta que se ha planteado Massa de llegar a un 3% mensual. No lo veo bajo ningún aspecto que se pueda llegar. ¿Cuáles son los elementos, Guillermo, que hacen que sea difícil llegar a esa meta o que hoy sea de cumplimiento casi imposible? Bueno, básicamente el problema inflacionario tiene su origen, hay que ir a la causa. ¿Cuál es el origen? Que a pesar de la excesiva presión tributaria, lo que el gobierno recauda no le alcanza para el gasto que realiza. O sea, el tamaño del Estado, todos los gastos, los subsidios económicos, todo lo que el Estado necesita gastar, no le alcanza con todo lo que recauda. Por lo tanto, recurre a la emisión ante también la falta de imposibilidad de tener un financiamiento externo adecuado. Entonces, recurrimos a emisión. Esa emisión siempre va a ser inflacionaria, ¿no? Primero, por un lado eso, no se puede contener el gasto público. Por otro lado, hay precios que están bien muy pisados, muy frenados de a poco y va a seguir la inercia inflacionaria, aunque sea con aumentos contenidos, ¿no? Por ejemplo, con combustibles habían acordado 4% de aumento mensual hasta marzo, que hagan un nuevo acuerdo, digamos, que eso ya te está poniendo una base, ¿no? Ese 4% en combustible ya te aumenta el transporte y todo lo que es la logística, ¿no? Así que después vienen las paritarias, los acuerdos salariales, que también vienen atrasados y que siempre pierden con la inflación, por eso también impacta en precios. Así que veo que la dinámica inflacionaria, más las expectativas, que son fundamentales en la economía, no se han cortado y, y por lo tanto va a seguir este proceso. Están frenadas las importaciones, no hay productos, la escasez también genera aumentos de precios. Y cuando llegan algunos productos también tenés mayores costos y el que puede importar algo, el que puede entrar algún material dice, bueno, yo lo voy a vender al precio que se me ocurra, total no hay competencia y además no sé cuándo voy a poder volver a importar. Entonces, bueno, todo esta mezcla de cosas hace que sea imposible bajar la inflación. Guillermo, uno se preguntaría, ¿no? ¿Por qué no cambia la dinámica inflacionaria si el gobierno, por ejemplo, ha mostrado un sobrecumplimiento de las metas con el fondo? Por ejemplo, ajustó más de lo que se había comprometido. ¿Por qué no termina teniendo impacto eso en la economía, en la dinámica económica? Bueno, primero ajustó lo que se había comprometido con el fondo, porque eso es para cumplir con lo acordado con el fondo, pero eso no quita que vengamos con presiones inflacionarias que se siguen arrastrando, con un montón de problemas dentro de la economía que hace que la inflación no se pueda reducir, con expectativas negativas. Cualquier programa antiinflacionario requiere de una expectativa positiva y además el gobierno no ha planteado claramente ningún programa. No hay producción, no hay incentivo a la producción, tenemos, como te digo, producción que se viene frenando porque no tenés insumos, mercadería que no se produce acá, pero que tampoco la tenés porque no la podés importar. Todo eso genera una dinámica que es imposible frenar inflación por más que cumplas estos requisitos con el fondo, que está bien y es importante que se cumplan, pero faltan un montón de cosas alrededor de esto, ¿no? Debería ajustar mucho más el gobierno este año, ¿no? Para cumplir con esa meta, con el Fondo Monetario, un año que es electoral y que hace
si uno ve la historia, hace que sea difícil pensar en un ajuste muy fuerte cuando el gobierno va a tener que ir a elecciones. Sí, si vos ves la historia, Argentina siempre ha sido, prácticamente siempre ha sido deficitario. Son muy pocos los años donde ha tenido algún excedente, un superávit, y años electorales ni hablar. Entonces, por eso te digo que hay un montón de variables que se combinan y que hacen muy difícil que la inflación se pueda reducir, ¿no? Además, como te digo, no hay un programa antiinflacionario claro, son medidas aisladas, como para este punto cumplir con el fondo. Bueno, hacemos lo que tenemos que hacer para cumplir con el fondo, pero no hay un plan realmente, no solo antiinflacionario, sino un plan que nos lleve a salir de este estancamiento, una economía que hace 12 años que no crece. Entonces, si no salimos, si no crecemos, si no producimos, no solo que no vamos a frenar la inflación, no va a haber empleo, no va a haber una economía que pueda tener futuro. Si no hay cambio, nosotros no tenemos futuro. Bueno, eso voy a preguntarte, Guillermo, porque hay algunos datos que el gobierno destaca y que son positivos, como por ejemplo el récord en cuanto a turismo, pero hay otros, como por ejemplo las ventas de los comercios, que están ya mostrando algunos indicios de un cambio de tendencia, ¿no? De un freno, por ejemplo, en las ventas. De esos dos temas, ¿qué puede prevalecer como característica principal de este año? Y si es preocupante el hecho de que con una inflación alta se estén mostrando ya algunos indicios de un freno a la marcha de la economía. Sí, es que este año va a haber un freno de la economía, se espera este año que la economía caiga. El mundo está complicado, los parámetros o las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para las distintas economías en el mundo son este año una disminución en el nivel de crecimiento, ¿no? Y Argentina obviamente no está ni aislada del mundo y mucho menos está resolviendo sus problemas, así que va a ser muy difícil que este año Argentina pueda crecer. O sea que lo que va a prevalecer va a ser esta situación de estancamiento, porque como te digo, además no hay una política proproductiva, no hay una política de apoyo a la producción que nos permite empezar a salir de esto, ¿no? Además vamos a tener un año con ya la sequía, va a complicar excesivamente la producción del campo, el ingreso de divisas, con lo cual se va a frenar aún más todavía el flujo de importaciones para tratar de mantener la balanza, y eso a su vez te va a generar más recesión en la economía. Guillermo, muchísimas gracias, como siempre. No, de nada, gracias a vos. Saludos. Ha sido un gusto. Guillermo Pizarro, economista. Bueno, el tema es la inflación, sigue siendo la inflación, ¿no? Y nos decía Pizarro que ve de cumplimiento casi imposible esta meta que estableció el gobierno nacional, no solamente en sus declaraciones, no solamente Massa dijo que se iba hacia un 3% de inflación mensual, sino que también está plasmado en el presupuesto. Solamente llevando la inflación al orden del 4% mensual, el gobierno puede cumplir con esa meta que está establecida en el presupuesto de este año de un 60%. El primer mes ya están indicando las consultoras privadas, hay que esperar lo que dice por supuesto el número oficial del INDEC, pero están hablando de un índice inflacionario que superó el 5%, el 5,5%, y se espera que la inflación siga en esos niveles e incluso más en marzo, que es cuando se empiezan a aplicar muchas de las actualizaciones de precios en los servicios, en los colegios, y además se están produciendo otros cambios